Muy buenas tardes. En los próximos minutos vamos a hablar de las nuevas perspectivas en el tratamiento de la talasia con técnica de POEM enfocado en los pacientes pediátricos. A modo de introducción vamos a hablar un poquito. Fue descrita por primera vez por Sir Thomas Willis en 1672 en un paciente que no podía tragar líquidos y que fue dilatado con un hueso de ballena con una esponja en la punta para poder tragar. Eh, Fue recién en 1913 que el cirujano Ernest Heller realizó por primera vez la cirugía que fue por mucho tiempo el gold standard. Y unos 15 años después, Arthur Hirsch acuñó por primera vez el término acalasia, que viene del griego achalasis, que significa que no relaja. No sabemos por qué se provoca, pero sí sabemos que hay una peristalsis y que el esfínter esofágico inferior no se relaja debido a una degeneración de las neuronas del plexo mientérico encargadas de mediadoras del óxido nítrico que hacen que se relaje el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, las neuronas que mantienen el tono colinérgico se mantienen relativamente intactas. Es una enfermedad rara que afecta a hombres tanto a hombres como mujeres con una edad que va entre 25 y 60 años. Se manifiesta básicamente por disfagia, baja de peso, y regurgitación que durante muchas veces nos tira por el desvío. Estos pacientes durante años a veces son catalogados de reflujo, de esofagitis eosinofílica, incluso hasta de neura, y dolor retroesternal, que es más común en pacientes jóvenes, y los que nos permite sacar un score de ECAR que nos va a permitir evaluar la eficacia del tratamiento. El diagnóstico se basa en tres pilares, que son la radiografía de esófago, estómago, duodeno, que nos muestra la imagen típica en pico de pato o cola de ratón. La manometría, que es la que le da el sello a esto, y que hoy en día tiene que ser de alta resolución, y la endoscopía, que nos permite descartar una pseudocalasia. En la manometría vemos que hay una presión elevada del esfínter esofágico inferior con relajación incompleta, que es el signo patognomónico, y aperistalsis del esófago en algunos casos. Eso se manifiesta en la manometría de alta resolución con un IRP mayor a 15. En la clasificación de Chicago, con la manometría de alta resolución, tenemos tres tipos de acalasia: la tipo 1, que es la clásica; la tipo 2, con panpresurización; y la tipo 3, con contracciones espásticas. Clásicamente el tratamiento sigue con toxina botulínica, que es efectivo durante el primer año de tratamiento. Sin embargo, al año cae y muchos pacientes tienen que ser tratados nuevamente. El problema del Botox es que cuando uno lo inyecta provoca una fibrosis de las capas de la submucosa que después complica el tratamiento de otro tipo. La dilatación neumática, que se hace con balones de 30, 35, 40 milímetros, que comparativamente el grupo europeo hace un par de años publicó eh, la dilatación versus el Heller, y comparativamente son bastante parecidos, pero requiere también de varias sesiones la dilatación para llegar a eso. Después de 5 años también cae. Y el gold estándar, que ha sido el Heller por mucho tiempo. Eso fue así. El doctor Inoue se le ocurrió hace algunos años atrás, cirujano de Yokohama, hacer una miotomía, pero por vía endoscópica. Sin embargo, fue el primero que lo hizo en humanos, porque la idea original es de Pasricha de Baltimore, que lo hizo inicialmente en perros. ¿Qué hace uno en el POEM? Uno cava un túnel submucoso, en el fondo se va entre cuero y carne, cavando un túnel hasta más abajo de la unión gastroesofágica, y luego de eso procede a hacer la miotomía por vía endoscópica. Y una vez que ha acabado de cortar el músculo, lo cierra con clips su entrada. Esto tiene que hacer con el paciente con anestesia general. Es mandatorio hacerlo con CO2. Uno puede ocupar distintos cuchillos, puede ser el Triangle Tip Knife o el Hybrid Knife, que es el que ocupo yo. Hay que tener pinzas de coagulación, clips para cerrar la entrada, y un capuchón, ya sea el biselado de Olympus o el que ocupo yo, que es el cónico de Fuji. Lo otro mandatorio es tener una buena unidad de electrocirugía que nos va a permitir tanto disecando la submucosa como después hacer la miotomía. Estas son las series publicadas. Como vemos acá, la tasa de éxito en todas las series es altísimo, y sí, es importante y hay que tener noción de que
esto puede tener, digamos, un poquito de reflujo. Este es un metaanálisis publicado en 2016, la tasa de éxito clínico es altísima, un 98%, y en verdad, claro, como decimos, puede tener reflujo, sin embargo, como yo decía, hay pacientes, cuando llega un paciente con un pie diabético podrido y hay que amputar el pie, es raro que ese paciente se queje después de que quedó cojo. En esto lo mismo, los pacientes llevan tanto tiempo sin poder tragar que después de hecho la cirugía es raro que uno se queje de que quedó con reflujo. Y cuando los cirujanos dicen, no, pero es que estamos cambiando una patología por otra, porque no tiene procedimiento antirreflujo, ojo, los pacientes operados de cirugía de Heller con una cirugía antirreflujo, esta es una serie publicada en una revista de alto impacto de un grupo nacional, y vemos a los pacientes operados con cirugía antirreflujo a 20 años, solo la mitad tienen la endoscopia normal, el 30% tiene esofagitis y otro 15, más del 15% tiene además de esofagitis úlceras pépticas. Por lo tanto, los pacientes operados con cirugía antirreflujo tienen reflujo también. A 20 años, la mitad de los pacientes tienen reflujo normal. Por lo tanto, la verdad, ambos dos grupos tienen cierto grado de reflujo. Y esto está dado básicamente porque los pacientes con POEM tienen un poquito mejor de score de ECAR versus los pacientes con Heller. Y esto está dado porque en la miotomía endoscópica uno puede hacer una miotomía tan larga como quiera. Y si vemos el reflujo, ya sea los síntomas, la esofagitis o la pH-metría, todos pasan por el 1. Por lo tanto, la verdad es que no hay diferencia significativa. Bueno, dice, uno de esos son estudios retrospectivos. Sí, pero a fines del 2019 salió el primer prospectivo randomizado de estos de gente de la talla de Thomas Roche, Paul Fockens, Alessandro Repici, randomizado multicéntrico. 2 años de seguimiento, más de 100 pacientes en cada rama, y vemos que efectivamente el POEM es un poquito superior al Heller en el éxito clínico, un 1.4% superior. Y si vamos al reflujo, en efecto, ambos dos grupos van a tener reflujo. Pero el reflujo que nos importa, el reflujo que nos va a molestar, es el grado C y el grado D de esofagitis. La verdad es exactamente igual en ambos grupos. En efecto, tiene un poquito más de reflujo, pero esofagitis grado A, grado B, si se pasan con inhibidores de la bomba de protones, la exposición de ácido es igual en ambos dos grupos. La ventaja del POEM es que además tiene muy pocas complicaciones. Las complicaciones son bajas. Injuria en la mucosa, 4.8%, pero la mayoría se cierran solo. Enfisema subcutáneo es esperable y se pasa solo porque es con CO2, se reabsorbe solo. Y el cámno peritoneal lo mismo. Salvo cuando el anestesista le molesta, le ponemos una aguja de Pérez y vaciamos el cámno peritoneal. ¿Cómo nos ha ido en la alemana? Hasta fines de diciembre del 2019, 31 pacientes, promedio de 40 años aproximadamente, del menor uno de 14, más o menos hombres y mujeres iguales, la mayoría de clase tipo 1, tipo 2 que diga, y con un score pre de ECAR de 9.4 con IRP de casi 30. 3 tenían Heller previos y 1 Heller más dilataciones. Y el túnel promedio es de 17.8 centímetros con una miotomía de 15 centímetros. En la cirugía de Heller jamás uno va a lograr una miotomía de ese largo. 2-3 centímetros gástricos y con suerte 4-5 esofágicos. Y como vemos, la caída del ECAR postoperatorio fue del 9.4 a 0.6, con manometría de control con una caída de IRP a 8.8, que es normal. Solo un paciente con esofagitis erosiva y 2 con pH-metría alterada. En niños, ¿es tiempo de empezar a hacer POEM? Probablemente sí. Esta es una foto del profe Costamaña, que hizo ya sus primeros casos por ahí por el 2012. Esta es la serie de ellos, del profe Costamaña con el profe Dalolio. 18 niños, 9 Heller, 9 POEM, 11.6 de edad promedio. El score de ECAR pre es similar en ambos grupos y el score de ECAR post es bastante parecido en ambos grupos. Por lo tanto, es una técnica factible de realizar con resultados que son al menos iguales al Heller. Y aquí vemos cómo le cae la presión pre y post Heller y pre y post POEM.
Esta es la serie más grande en niños, 27 niños de China, el hombre que ha hecho más POEM en el mundo, ya cerca de 1500. Edad promedio 13.8, duración de los síntomas aproximadamente un par de años. Algunos habían tenido tratamientos previos. El POEM fue exitoso en 96.3% de los pacientes. Solo en un paciente no se logró cavar el túnel porque estaba muy fibrótico, con tiempo operatorio de casi 40 minutos y una miotomía de casi 10 centímetros. La estadia hospitalaria 2 días, casi 3, y eventos adversos, los que están descritos acá. Ojo que en este grupo tuvieron varios efectos adversos, pero menores, pero estaba básicamente porque ellos hicieron la insuflación con aire en la mayoría de los pacientes y no con CO2. A 24 meses vemos cómo cae el score de ECART-3 de 8.6 a 0.7, con una tasa de éxito clínico de un 100% de los pacientes que se trataron. La presión basal cayó de 31.6 milímetros de mercurio a 12,9 y reflujo solo en un 20%. Este es el caso de nosotros, de un paciente de sexo masculino de 14 años, hijo de un par de colegas. Desde hace un año tenía regurgitación de comida con salida a veces por la nariz en la noche que lo despertaba, con restos alimentarios en la endoscopía y con una biopsia que mostraba solamente esofagitis leve. Y donde nosotros se hizo una enteroresonancia, venía a hacerse una enteroresonancia pensando que era algo de intestino, y en la enteroresonancia tiró la idea de que podía ser una calasia porque estaba el esófago dilatado. Se hizo la radiografía que mostraba efectivamente la imagen en pico de pato, que no se distendía, con una zona de 2 centímetros de largo. Y la manometría mostró una clase tipo 1 con IRP de 40 y con ausencia de relajación en el 100% de las devoluciones, con un ECA score pre de 9. Este es el video del procedimiento. La otra ventaja que tiene el POEM versus el Heller es que uno lo puede hacer por donde quiera. Y en este caso lo hicimos por vía posterior. Aquí vemos que se eleva la mucosa con el mismo cuchillo. Este es un hybrid knife que tiene en la punta una luz que nos permite ir hidrodisecando. Y aquí vamos cavando el túnel submucoso. Como decía, uno lo puede hacer por vía anterior o por vía posterior. Eso en un paciente que tiene un Heller previo y que está trajinado por vía anterior, perfectamente podríamos entrar por vía posterior y hacer la miotomía por esa vía. Como vemos acá, se ven las fibras, claramente las fibras circulares, y arriba está la submucosa. Y este cuchillo, como les dije, va hidrodisecando a su vez de ir disecando con electrocirugía. Arriba está la mucosa y acá estamos coagulando vasos del túnel. Es importante coagular los vasos de más de 2 milímetros con Coagrasper. Y luego de eso, finalizado el túnel, uno hace la miotomía. En este caso, yo encuentro que se ve perfectamente las fibras circulares y acá abajo las fibras longitudinales. Incluso yo creo que se ve mejor que la laparoscopía. Y eso que esto era un endoscopio común y corriente, un 150, no es un endoscopio 190 o un bleed de alta resolución. Y en la medida que vamos avanzando en la miotomía, vemos que la estamos haciendo ya full thickness porque las fibras longitudinales son tan delgadas que terminan separándose solas. Acá en el fondo vemos cómo está abierta y se ve toda la capa muscular abierta, y abajo, en el fondo, esa es la adventicia. Una vez que terminamos de realizar la miotomía, hasta el fin del túnel, unos 2 o 3 centímetros bajo la unión gastroesofágica, aquí vemos que llegamos a la miotomía hasta el final del túnel y vemos el músculo abierto de par en par. Y una vez finalizado el túnel, profilácticamente le echamos gentamicina en el canal y cerramos la mucotomía con clips. En este caso yo generalmente ocupo clips premontados como el Instinct, porque la ventaja es que nos permiten abrir y cerrar las veces que queramos a fin de poner bien el clip. Con los clips ya que uno tiene que montar, eso generalmente, si un clip queda mal puesto, es terrible. Eso.
El tiempo operatorio fue 80 minutos, no tuvo complicaciones y tuvo un túnel de 19 centímetros con una miotomía de 16 centímetros. Eso es impensable en la cirugía laparoscópica. Estadio hospitalaria de 2 días y 5 clips cerramos la mucotomía. Con un score de ECAN post a los 3 meses caído de los 9 a 1. En fin, en conclusión, el POEM tiene muy buenos resultados a corto y mediano plazo, con pocas complicaciones serias, es una técnica muy prometedora y, en efecto, el reflujo es un tema a largo plazo que tenemos que evaluar con estudios de más largo aliento y con más estudios randomizados controlados que comparen ambas técnicas. Muchas gracias.